Muy buenas tardes, muchas Buenas gracias por tardes. estar. Bienvenidos al Conversatorio Científico Tertulia de Física, eh, titulado Fenomenología de la Física de Partículas con Altas Energías, que tenemos presentes a la doctora Lucía Duarte. Muchísimas gracias por estar. Gracias a Y ustedes. a todos los participantes que están desde Zoom y también presencialmente. Bueno, la profesora Lucía Duarte, les voy a llamar la profesora, en realidad es doctora en física y PhD en ciencia de física de partículas. Creo que todos la conocen porque ya tuvimos oportunidad de tenerla anteriormente en otra charla y esperamos tenerla en más oportunidades pronto, ¿sí? Pero Eh, soy profesora. Mi primer título es profesora. Bien, Antes que licenciada en física y todo, fui profesora, espectacular, así que ese es espectacular. me enorgullece. Eso es maravilloso, Lucía. Bueno, yo voy a dejar de compartir acá para darle la oportunidad a ella para que se encargue de su actividad y que comparte con nosotros todo lo que sabe de física de partículas y los links y enlaces que conozca ella para hablar sobre física de partículas. Bueno, les cuento un poco, antes de empezar a compartir la charla. La charla Tengo que trabajo acá traje por acá. hoy es muy parecida a la que les mostré otra vez, porque en realidad siempre me parece que en estos conversatorios no da para que yo realmente me ponga a hablar de mi trabajo de investigación profundo, porque los pierdo a todos y creo que no tiene mucha gracia. Mi objetivo hoy es contarles un poco del paneo general de física de partículas y sobre todo al final compartirles algunas actividades que pueden hacer para empezar a estudiar un poco más de física de partículas y animarse a hablar de eso con los chiquilines en los liceos, en la UTU, donde sea que estén dando clase, porque me parece que lo principal es animarnos como profes a difundir un poco más esto y hacer un poco de nexo entre, bueno, todos los videos de YouTube que ven los chiquilines, ¿no? Que están por ahí todo el rato viendo divulgación de física y poder responder un poco a esas preguntas y animarnos nosotros a perderle el terror. Creo que es como una cosa que da miedo y que lo primero que tenemos que hacer es perder miedo de que podemos estudiar, profundizar y bueno, y que hay en Uruguay a quien preguntarle cosas, ¿no? Perfecto. También cuando llega el momento de no sé qué Ya, hacer, me ya que preguntaron lo, algo y ya que lo comentaste, Lucía, me preguntan por acá si las preguntas las vas a contestar al final o se pueden ir haciendo no, preguntas durante. interrúmpanme, ¿está? Lo que no voy a hacer es mirar el chat porque me vuelve loca, Ah, pero si me vos, puedes Washington, ocupar. podés ir mirando al chat, si alguien escribe por el chat, pero anímense a hablar, interrúmpanme, que esto es lo más coloquial posible, ¿está? Si aprendemos más, me parece que aprendemos más si conversamos Excelente, excelente, interrumpiendo, ¿está? excelente. Así que si quieren ahora, si no tienen nada antes que preguntar de entrada, empiezo a compartir un poco las diapositivas que tenía pensadas. ¿Les parece? Bueno, ahí voy. Entonces, esto está acá, pero yo lo que quería era empezar del principio, porque mi charla se me fue para atrás. ¡Wow! Bueno, esto era el título de hoy. En realidad, cuando Ana Paula me escribió, ella ni sabía qué poner como título. Entonces, bueno, como el área de física de partículas en la que yo trabajo se llama fenomenología de física de partículas con altas energías, que es en lo que me estoy dedicando ahora, bueno, quedó este título ahí muy genérico. Pero bueno, les voy a ir introduciendo un poco en general qué hacemos en física de partículas en Uruguay y, y bueno, me van preguntando cuando quieran. Pero para mí hoy lo más importante es ver cómo cambia la visión de lo que nosotros estamos enseñando en secundaria, la manera de ver la física más clásica, digamos, y cómo algunos poquitos saltos conceptuales nos permiten hablar en el lenguaje de las partículas al día de hoy y ya con eso estamos abriendo un montón la cabeza. Bien, así que voy a ir avanzando primero con la primera pregunta que nos hacemos en física de partículas, que es la primera que hay que responder, que es cuando uno dice que estudia física de partículas elementales, ¿cuáles son las partículas elementales? ¿No? Porque uno le dice a la gente partícula elemental y la gente piensa
no sabemos en qué, ¿no? Pero la idea atrás de la palabra elemental es justamente tratar de preguntarse, bueno, ¿cuáles son las partículas que con la tecnología que tenemos al día de hoy, nosotros, la humanidad, los científicos, piensan que son las partículas más pequeñas y que no están hechas de nada más chico adentro, ¿no? Esa es una pregunta que es tremenda, porque uno piensa, bueno, ¿qué es lo más chico? ¿Qué es lo más chico? Depende mucho de qué herramientas tengo yo para ver las cosas, ¿no? Entonces, en realidad, acá siempre me gusta empezar hablando de las escalas, ¿no? Uno piensa, bueno, en una época este, se llega a la idea de que lo más chico es el átomo, y uno piensa en una escala de tamaño atómico, y el átomo más o menos mide 10 a la menos 10 metros. Y en esa escala uno podría decir, bueno, lo más chico es el átomo, y después se empezó a estudiar física ya, digamos que en el siglo XX, para descubrir el núcleo atómico, ¿no? Si ustedes piensan, un átomo de carbono tiene tamaño 10 a la menos 10 metros, y después uno tiene que mirar el tamaño del núcleo atómico, un núcleo de carbono ya está en el tamaño típico de 10 a la menos 15 metros, que es esta escala que se llama un Fermi. Y, y ahí, dentro de cada nucleón, digamos, que es como el nombre que les ponemos a los protones y neutrones en el núcleo, tenemos la escala nuclear, justamente, dentro del núcleo, las partículas que se cree que forman el núcleo, que son protones y neutrones, también la escala de tamaño del protón usual, uno puede dar un número, ¿no? Es un disparate decir un número, pero más o menos uno puede decir que son 1 y algo por 10 a la menos 15 metros, y en realidad hoy por hoy tenemos la idea de que los protones y los neutrones están hechos adentro de otras partículas, que esas sí son las que, por lo menos al día de hoy, se cree que son las elementales, que son los quarks, que forman los protones y neutrones, y los gluones. Ahora vamos a ir hablando de todos ellos. Y bueno, digamos que recién ahí uno está hablando de la escala de tamaño mucho menor que 10 a la menos 15 metros, que es el tamaño de un protón o un neutrón, de las que son las partículas que hoy se cree que son elementales. Entonces acá mencioné quarks, electrón. El electrón, bueno, ya sabemos que en realidad no está en el núcleo, vive como en la periferia del átomo. Y además de quarks, que forman los protones y neutrones, tenemos los gluones, que vamos a hablar ahora un poco de qué son. Y bueno, en realidad, uno acá, cuando dice tamaño, el tamaño que uno asocia a las partículas elementales es cero, digamos, ¿no? Uno piensa que las partículas elementales en realidad son puntuales hasta donde se conoce hoy en día. O sea, no tiene asociado un tamaño. Entonces, una pregunta que les voy a hacer a ustedes ahora es, por ejemplo, ¿qué evidencia tienen? ¿Cómo se puede saber que un electrón no tiene tamaño? Porque, ¿no? O ustedes qué le dicen a los chiquilines en la clase de qué tamaño tiene un electrón. Así que ahora quiero que me cuenten. Por lo menos los que están allá en el CERN. Muéstreme ahí qué piensan de esto, los del departamento de física. ¿Qué tamaño tiene un electrón y cómo sabemos qué tamaño tiene? Están con el micrófono apagado. Así que no los oigo. Préndame el micrófono, así sé qué están diciendo ahí, que los veo pero no los escucho. ¿Están todos quietos? ¿Nadie dice nada? Ahora sí. ¿Qué tamaño tiene un electrón para ustedes? ¿O por qué piensan que el electrón no tiene tamaño? Si es que piensan que no tiene tamaño. Nos agarró medio perdidos en la pregunta. ¿Los maté? Sí. Digo, pero Eh, ustedes van a dar clase, ¿qué le dicen a los chiquilines? ¿El electrón qué tamaño tiene? Cero. Ahora, ¿puede no ahí, tener tamaño? eh, tenemos, o sea, lo que venimos estudiando, hablamos de una partícula puntual de sin tamaño,
pero por lo general no, al menos nosotros no nos ha tocado tener que sí, responder esa pregunta en clase. Claro, ¿y nunca se hicieron la pregunta ustedes? Eh, ¿Quiénes tuvieron clase de electromagnetismo en formación docente? ¿Ya tuvieron clase de electromagnetismo? sí. Bueno, ¿y alguna vez hablaron del momento dipolar eléctrico? ¿Les suena? ¿Qué es eso? Un dipolo eléctrico, ¿les suena? Oigo ruidos, pero no escucho respuestas. Sí, sí. Sí, bueno, ¿no? El electrón, como una partícula que tiene carga eléctrica, podría tener esa carga distribuida en algún tamaño, en algún volumen, ¿no? Y esa distribución de carga podría dar alguna dirección asociada a, bueno, no sé, por ejemplo, nosotros decimos el electrón es negativo, pero capaz que no es todo igual de negativo. Si fuera una pelota y tuviera un tamaño, podría tener esa carga distribuida de alguna manera que si yo calculara su momento dipolar eléctrico, hubiera zonas más negativas que otras, ¿no? Imagínense si fuera una pelota más grande, y uno podría agarrar y decir, bueno, este electrón en realidad tiene la carga distribuida de manera que tiene un momento dipolar, ¿no? Y entonces eso se mediría, porque uno diría, la carga del electrón la sabemos de toda la vida, y uno podría decir, bueno, la carga esa multiplicada por una distancia, que sería la distancia asociada al tamaño del electrón, me podría dar una noción de qué tamaño tiene el lugar, la región donde la carga del electrón estaría distribuida, ¿no? ¿Habían pensado en esto alguna vez? ¿No? De hecho, ahora que lo está replanteando, sí, nos suena haber trabajado, hablado de esto, pero la memoria. Claro, han hablado para cargas cualquiera, pero entonces, bueno, pero podemos Y hacer sobre el esta caso misma del electrón pregunta. también. Claro, sobre el propio electrón o el propio protón o todo, ¿ah? Entonces, cuando en física de partículas hablamos del tamaño de las partículas, en general hay que asociarlas a alguna magnitud física que uno pueda medir en algún experimento que nos permita asociar una longitud, ¿no? Una medida de tamaño de por ejemplo, dónde están distribuidas las propiedades físicas que sea que le estamos atribuyendo a la partícula de la que estamos hablando. Entonces, me gusta en este primer comentario decirles eso, ¿no? O sea, uno cuando habla de partícula elemental, tiene que pensar, bueno, además de que no está hecha dentro de nada más chico, ¿no? Que eso, evidentemente cuando las cosas tienen la carga distribuida, por ejemplo, el protón, ahora vamos a ver más en detalle, pero el protón que está hecho de estos quarks sí tiene un momento dipolar eléctrico, porque los quarks tienen carga positiva y negativa, bueno, y los gluones están ahí y eso tiene un tamaño que no es cero, porque justamente esos quarks se separan un poco ahí, y entonces uno puede asociar un número finito, pero chico, pero que permite decir, bueno, el momento dipolar del protón nos permite asociarle un tamaño al protón que es este, ¿no? Del orden de 10 a la menos 15 metros. Pero el electrón tiene un momento dipolar eléctrico que es la cantidad más chica medida con mejor precisión de toda la física, ¿tá? Y es al menos 10 a la menos 28, creo que son las cotas ahora. 10 a la menos 28 metros para la distancia de, si hubiera un momento dipolar eléctrico del electrón que no fuera cero, al menos es menor a 10 a la menos 28 metros, que es el mejor cero que tenemos. La cosa que se mide en física, que es más cero, que se sabe que es lo más chico que hay, es el tamaño del electrón a partir de su momento dipolar, y el número es 10 a la menos 28 metros como distancia asociada a la distribución de carga del electrón. ¿Tá? Eso es un número que está buenísimo. No lo tengo anotado acá, pero digo para que se lo lleven, porque le pueden contar a sus novias que hay un tamaño más chico y eso se mide, es la mejor cantidad de la física. ¿Está? ¿Lo sabían?
No parece. Bueno, Está ¿cómo en duda, vamos? Lucía. Está en duda, Lucía. Sí, para que no te oí. Washington, ¿qué decías? Que están en duda ellos. ¿Estamos en duda de, Sí. de que eso sea tan Sí, si lo chico? sabían o no. Ah, hay que googlear ahora. Ahora les voy a pasar la información de dónde se miran todos esos datos. Bueno, ¿estamos bien entonces? Elemental, que no está hecho de nada más chico. ¿Y cómo sabemos tamaños? Bueno, tenemos que medir cosas en experimentos que nos permitan asociar alguna cantidad, alguna magnitud física que se defina a partir de alguna distancia para poder hablar de tamaño. ¿Está? Eso es lo primero que está bueno de pensar, cómo uno tiene que cambiar la cabeza cuando habla de física de partículas. Sigo, entonces. A ver, hay pregunta ahí. Sí, ahora que menciona esto, entendemos que, por ejemplo, si bien la representación muestra una esfera y demás, entendemos mejor, entiendo mejor a lo que usted dice que necesitamos medir algo y para asociar un tamaño específico, ¿no? Claro, Eh, no tenemos esto relacionado con la representación básica, digamos, de una partícula. No mm, podemos hablar de una forma, digamos, de una partícula, sino hablar de la distribución de una magnitud que estamos midiendo, y eso es lo que lo que realmente podemos observar, por así decirlo. Si sí, entendí bien la idea. perfecto. Porque además es muy importante, ahora que hablando entre profesionales lo podemos decir, es muy importante hacerse en su cabeza la diferencia entre decir, bueno, yo me hago una representación pictórica, ¿no? Me imagino la pelotita que es el electrón, está bien. Me imagino una pelotita de radio cero, está bien. Eso es como una cosa. Otra cosa es el objeto matemático que yo me imagino que es el electrón. ¿Está? Que eso es como más profundo todavía, pero digamos que nosotros los profes vamos generando, y en los chiquilines también, una idea de, bueno, cómo se describe este objeto para calcular cosas, para justamente calcularle propiedades, hacer predicciones, ¿no? O sea, nosotros usamos herramientas que son matemáticas al final, ¿no? Sí, Por ejemplo, me el preguntaba momento, más en sentido, por ejemplo, de aquellos en los que tenemos una magnitud que medimos y tenemos dimensiones, por ejemplo, el protón. claro, La imagen del electrón como un punto, sí es complicado de imaginar, abstracta, pero entiendo es la idea de que no tiene dimensiones, entonces es un punto y lo tenemos que representar matemáticamente. Pero en el claro. ejemplo del protón, que tenemos una dimensión, tenemos una magnitud y a ella le asociamos un tamaño, podemos hablar de una forma o de algo similar a una forma, o también es simplemente matemático y lo trabajamos como una representación matemática. Claro, porque no tenemos una forma para asociar. Ujú, Y eso es re importante. Los que ya están haciendo física moderna, ¿no? ujú. Ya algunos ya cursaron física moderna, vieron la ecuación de Estamos Schrödinger, en relatividad ahora, por solo eso. relatividad todavía. Sí. Sí, Bueno, o sea, pero habremos claro, leído algo, pero estamos principalmente en ahí relatividad. está. Pero cuando nosotros hablamos, y esto sí tienen que haber escuchado hablar, de la dualidad de ondas y partículas, ¿no? Hoy yo voy a hablar mucho de las partículas vistas como partículas, ¿no? Pero la idea de partícula, ¿y qué es eso? Cuando yo digo partícula, estoy hablando de un objeto matemático muy concreto, que es una solución de una ecuación diferencial que me da las propiedades, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que acá la imaginación de cada uno tiene un poco de cuál es la matemática que voy a usar, un poco de una imagen pictórica que yo me puedo dibujar en mi cabeza, y Ujú, después lo más importante es cómo se conecta la matemática que yo uso para describir y para hablar de las propiedades de las partículas, la relación entre la matemática y las cosas que puedo medir. Porque esa es la fuerza de tener una herramienta así, que es una de la física matemática, digamos, que es que nosotros usamos ecuaciones para describir el universo, todas sus cosas, y en realidad, después lo que conocemos no.
no le importa mucho a la naturaleza si yo usé un vector, o usé una matriz, o usé un polinomio. Te estoy nombrando objetos matemáticos que usamos para describir cosas, ¿no? Porque lo que importa es que yo pueda pensar, bueno, de esta cosa que yo estoy teniendo en mi cabeza, ¿qué se puede medir en un experimento? Para darme información real, ¿no? Porque puedo tener la interpretación que quiera, pero después tengo que imaginarme cosas que pueda plantear como preguntas a la naturaleza que hacemos en forma de experimentos. Y que se puedan medir y que yo diga, bueno, yo entiendo que el momento dipolar eléctrico, que es un vector, tiene un módulo y a ese módulo yo le voy a poder asociar una noción de tamaño. Y eso me va a hablar de qué tamaño tiene el protón o el electrón, ¿no? Entonces, No, solo quizás me entreveré un poco en la pregunta. Era ujú, para ver, tipo, en qué límite estamos con la idea de esto de. Por eso traje la idea de forma, pero también en el sentido. Entiendo la idea de que estamos representamos como, matemáticamente, y creo ujú, que fue Heisenberg que dijo algo similar, que no podíamos imaginar a esta escala, claro, eh, era solo trabajar a través de matemática, pero a lo que hablamos de algo que podemos medir y asociar un tamaño, me quedó la duda de que si estamos en un límite en el que ahí ya podíamos estar trabajando con una forma en alguna partícula que está compuesta de otras partículas elementales, por eso la duda. Pero claro. Pero perdón si yo me diría confundí. que forma, la Ujú, noción de forma de un objeto es muy ujú, clásica. sí. Por eso la No duda. Sí, sí, funciona. ¿hasta qué límite podríamos hablar de. Claro, entonces Ahí, podemos por eso me quedó la pensar, duda. claro, ahí está. Entonces yo me animaría a decir, hasta el núcleo, que está lleno Ujú, de neutrones y protones, uno podría decir, sí, los núcleos, uno puede hacer experimentos en los que detecta su forma ujú, y como nuestras coordenadas favoritas son las esféricas, porque siempre las cosas esféricas son más fáciles de usar, las coordenadas más fáciles del mundo. Entonces nos gusta pensar que todo es esférico, capaz que los núcleos se deforman un poco, ¿no? Porque depende de la fuerza que uno les haga, puede repartir esos neutrones y protones y tener alguna forma de elipse o qué sé yo. Pero en general siempre aproximamos todo como esferas, es la magia de las coordenadas esféricas que están buenísimas. Y después de ahí para adentro, yo diría que ya no tiene mucho sentido o no ayuda hacer una imagen de forma. Sin embargo, bueno, acá yo tengo un gluón dibujado como un resorte y ahora vamos a ver por qué. ¿No? Y esa idea está buena, pero es una idea pictórica, ¿tá? No es que los gluones tengan forma de resorte. En este sentido también son partículas puntuales, ¿tá? Bueno, avanzo acá. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen los colegas de Salto? Va bien, va bien. Ok, entonces voy a avanzar un poco. ¿Cuáles son las partículas elementales entonces? Bueno, es una noción que ha ido evolucionando con la historia, ¿no? Acá les puse la pequeña tabla, la más pequeña que encontré, de las partículas que hoy pensamos que son elementales en el modelo estándar y que es la teoría que hoy usamos para describir las interacciones de las partículas elementales y cuáles son. Así que esta sería nuestra pequeña tabla periódica del modelo estándar de física de partículas. Y en realidad, bueno, les puse acá algunas partículas que se creía antes que eran las elementales, ¿no? Hablamos hoy del protón, les dije que el protón está hecho de 3 quarks, está el antiprotón, que es el protón, pero hecho de los antiquarks correspondientes. Después tenemos el neutrón, tenemos otras partículas que son las lambda. Todos estos que estoy hablando son hadrones. En un momento, en los años 40, se pensaba que estas eran las partículas elementales. Y después, en los años 60, se generó el modelo de los quarks, que nos permite decir, bueno, eso, que los bariones, que son los que tienen 3 quarks, y los mesones, que son los que están hechos de un quark y un antiquark,
bueno, se entendió cómo se podía describir toda esa jungla de partículas que fueron apareciendo en los experimentos una vez que hubo aceleradores de partículas que permitían chocarlas y generar nuevas partículas, parecidas al protón y al neutrón, o parecidas a estas que son los piones. Y bueno, los caones, que se llama J-psi, las partículas tienen unos nombres muy raros porque la gente se divertía mucho poniendo nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que todos estos que se llaman hadrones, hasta los años 40 por ahí se pensaba que eran también elementales, y bueno, después se fue entendiendo que estaban hechos adentro de los quarks. Después los más viejos conocidos son lo que llamamos nosotros en conjunto los leptones. La primer partícula elemental que se trató como partícula elemental es el electrón mismo que estábamos hablando hoy, los experimentos en los que se constata que el electrón se puede comportar como una cosa que es una partícula que no está hecho nada más adentro, y se le asocia una idea de una masa, ¿no? Esto es re profundo, decir cuál es la masa del electrón, ¿no? La relación entre la carga y la masa del electrón fue lo que permitió pensarlo como una partícula, son de fines del siglo XIX, ¿no? Y después, el electrón tiene un hermano más gordito, que se llama el muón, que fue descubierto en el orden en los años 30, pero digamos que ya para 1936 estaba establecido como una partícula que es igual al electrón, pero con una masa un poco más grande. El tau apareció después. Y bueno, los neutrinos, que también son leptones, la palabra leptón quiere decir liviano, ¿tá? Porque son más livianos que estos otros que se llamaban hadrones, que son mucho más masivos. Y bueno, los neutrinos, que son los compañeros del electrón, del muón y del tau, ahora vamos a hablar de qué compañeros en qué sentido, también fueron descubiertos en el 56, el primer tipo de neutrino, y bueno, ahí más o menos hasta los años 60 se tenía la idea de, bueno, estas partículas que eran los hadrones, que después resultó que estaban hechos de quarks, y bueno, los leptones, y después aparecieron los neutrinos. Y acá tengo otra columna, que son estos que están en naranja, que ahora vamos a hablar un poco más de la noción esta, pero son las partículas que lo que hacen es transmitir las fuerzas, ¿tá? Entonces, en ese sentido, le llamamos los mediadores de las fuerzas. El primer mediador de fuerza viejo y conocido es el fotón, ¿tá? Ahora vamos a ver cómo evolucionó la idea del fotón un poco en el tiempo, pero los fotones son los cuantos de las ondas electromagnéticas, ahora vamos a hablar de eso, pero el primero que pensó que la luz como onda electromagnética podría estar hecha en realidad o poder visualizarse como un conjunto de partículas y les pusieron un nombre y ahí se inventaron, fue en 1900. ¿Quién inventó el fotón? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Ningún nombre le suena? Es famoso el tipo que inventó el fotón. Ay, qué caras de miedo. ¿Nadie, nada, nada? Prendan los micrófonos. Ahí hay alguien que levanta la mano de rojo. ¿Eso es salto? ¿No? ¿No estás levantando la mano? Bueno, a ver, fotón. ¿Quién lo inventó? ¿Quién fue el primero que publicó esta idea, no? ¿Te ha aprendido? Sí. Bueno, vamos, hable. Vamos. Fue Einstein. ¿No? Fue Planck. Einstein también habló de fotón. Creo que el nombre sí es Einstein un poco, pero la idea de cuánto de la onda electromagnética es de Max Planck, que fue el primero que tuvo que cuantizar algo. ¿Sabían? O sea, han hablado de Planck. Sí. Sí, ahí va. Bueno, la primera idea en realidad, bueno, igual probablemente mucha gente antes tuvo esta idea y el primero que le publicó un paper, ¿no? Un artículo que dijo hay que cuantizar las ondas electromagnéticas. Fue Planck.
Dale. De plan, lo que hablamos de los paquetes de energía. Claro, los paquetes de energía. Ahí está. ¿Ustedes dicen que, que el nombre fotón lo puso Einstein? Lo que pasa es que lo relacionamos todo con el efecto fotoeléctrico. Claro, claro. Bueno, podemos decir que fue todo el mundo ahí en ese principio del siglo XX, ¿no? Para no atribuírselo a nadie. Bueno, fotón, lo tenemos, es el cuanto de la luz, mi amigo. Y después tenemos los gluones que ya hablé hoy. Vamos a hablar más profundo de quiénes son los gluones ahora en un ratito, que son los mediadores, pero de la fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte. Y después tenemos otros 3 mediadores que también fueron descubiertos mucho más adelante, que son los mediadores de la fuerza débil, que son súper raros, que son el bosón que se llama Z0 y los W más y menos. No tienen nombre, el nombre ya es la letra porque nadie se puso muy creativo con eso. Entonces, bueno, hoy por hoy, las partículas que creemos que son elementales son los quarks, que vienen de 6 tipos, ¿no? Up, charm, top, down, strange y bottom. Los leptones, que son los leptones cargados eléctricamente, el electrón, muón y tau, y cada uno con su neutrino. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Y después las partículas mediadoras, que son los que entendemos que hacen el intercambio de las fuerzas. ¿Quién falta en esta tablita? El bosón de También Higgs. el bosón de Higgs. Ahí está. El bosón de Higgs es un tipo raro. Es una cosa que la verdad que mismo es muy difícil explicarle a los estudiantes de maestría en física en la facultad porque el bosón de Higgs es rarísimo. Pero bueno, hay que incluirlo ahí, solo que no encontré una foto en tamaño adecuado que tuviera la tabla con el bosón de Higgs bien metido cuando hice esta charla que ya tiene unos años. Tengo que actualizar. Pero bueno, vamos a quedarnos acá y vamos a empezar a hablar un poco de, bueno, cómo es que uno piensa las interacciones, cuáles son, y bueno, vamos a empezar a ver un poco más en detalle cómo es que describimos esto. Entonces, bueno, las interacciones elementales. Uno conoce de toda la vida la interacción electromagnética, ¿no? La interacción electromagnética la pensamos como una interacción que produce una fuerza entre partículas que tienen que tener una propiedad para sentir la fuerza eléctrica, que es que tienen que tener carga eléctrica, ¿tá? Y la interacción eléctrica es la que nosotros interpretamos hoy por hoy en física de partículas, que está mediada por los fotones. O sea que la idea de hoy es que las cargas eléctricas se mandan fotones para comunicarse y lo que se comunican es lo que nosotros entendemos hoy como la interacción electromagnética. En imitación de eso se genera la idea de las demás fuerzas elementales. Está la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte la sienten los quarks, que son los que ahora están dibujados acá en lila, ¿sí? Y la sienten porque tienen una propiedad que tiene un nombre muy poco original y muy poco ilustrativo que se llama color. ¿Tá? Ahora vamos a ver por qué se llama color y color. Pero bueno, la idea es que la propiedad que tienen los quarks que hace que sientan la fuerza fuerte es esta cantidad que es el equivalente de la carga eléctrica para la fuerza fuerte, que se llama color, y los quarks que tienen color se comunican entre ellos y se avisan que están ahí, mandándose gluones. ¿Está? Por ahora son solo nombres, ¿no? No tenemos por qué entender esto, pero bueno, son como los nombres que tiene puesto la fuerza fuerte para su carga, que se llama color, y para las partículas, que son los equivalentes de los fotones de la fuerza fuerte, que son los gluones. Son bastante distintos, pero tienen el mismo rol en ese sentido. Y después tenemos la fuerza nuclear débil, que es responsable de, en particular, todos los fenómenos radioactivos, ¿tá? Que la sienten los quarks, los leptones, todos, y está mediada, comunicada por estos bosones W y Z. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuándo se enteraron ustedes de que estas eran más o menos las partículas elementales y las fuerzas elementales? ¿En qué altura de sus vidas?
¿Se acuerdan? Porque todo esto ya lo saben. O nunca o no. Cuéntenme. En el liceo, yo en sexto. ¿Texto del liceo? Sí. Sí. Ahí va. ¿Cómo? ¿En la clase? ¿O mirando videos de YouTube? En parte en clase, en parte en video. Ahí va. Bien. ¿Alguien tiene otro cuento ahí? ¿Alguien que lo vio cuando era más chico? Ah, Yo por lo menos lo he visto desde secundaria, pero a través de YouTube, de videos de divulgación científica y cosas Ahí así. va. Nunca en la clase te dijeron quark. No, nunca. Ah. Hasta esta altura, hasta en cuarto, no. a mí me contaron mis compañeros. ¿Eh? Para que ahí no escuché. A mí me contaron ellos, mis compañeros. ¿Tus compañeros de dónde? ¿En qué momento? No, creo que fue en segundo. Que sí, mis compañeros de ahora, del CERP. Del ser. Ahí va. Bueno, vieron que es como que es muy tarde en la vida, ¿no? Porque electrones, ¿desde cuándo saben que hay electrones? Eso sí, desde el liceo. Del liceo, capaz que hasta la escuela, si tuvieran alguna Que maestra también, media colgada, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que está el primer problema, que es que esto hay que difundirlo, porque esto es así, ¿no? Es muy raro que en Uruguay nos mantengamos sin pensar en la física chiquita, ¿no? En todo el liceo. Ahora eso ojalá que vaya cambiando, pero es importante también darse cuenta que bueno, cómo llega uno a esto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una conversación un poco acerca de cómo evoluciona la idea para el electromagnetismo y cómo en realidad lo que hacemos los físicos teóricos y cómo se fue creando toda la teoría de partículas es llevar esta analogía con el electromagnetismo lo suficientemente lejos. ¿Está? Fíjense que nosotros las primeras veces que hablamos de la fuerza eléctrica en un contexto de clase de física más formal, lo que hacemos es esto, ¿no? Calcular la fuerza de Coulomb entre las cargas. ¿Está? O sea, capaz que no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero lo más probable es que la primera vez que hablaron de fuerza eléctrica y cómo es la cosa, tengan asociada esta imagen, ¿no? De dos cargas, Q1 y Q2, que si tienen distintos signos se atraen, si tienen el mismo signo se repelen, y en todo caso más adelante se puede ver que eso puede calcularse el módulo de la fuerza que se hacen como el producto de las cargas eléctricas que tiene cada carga, ¿no? Como el valor de la carga eléctrica dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Esa capaz que para mí, en mi recuerdo, y como profesora también, es como el primer momento que uno empieza a hablar más seriamente de la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Que es la primera idea que trabajamos, ¿sí? ¿O alguien Sí, tiene como una noción anterior? Eso me interesa saber. Estamos ahí, ¿no? O sea, esta la compartimos todos. sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, y entonces después uno hace una evolución que es pensar, bueno, muy bien, ¿cómo se entera una carga que está la otra y van a hacerse las fuerzas? ¿No? Es como el alumno molesto de cuarto del liceo te va a preguntar, capaz, bueno, eso, ¿cómo se entera una carga que la otra está ahí? ¿No? Si tenés alguno muy pesado en la clase, te hace esa pregunta, ¿no? Y ahí tenemos que inventar esta noción de campo electromagnético o campo eléctrico, vamos a pensar ahora, ¿no? Que es como esta propiedad que las cargas generan en todo el espacio, cada una su campo, y ese campo lo podemos representar con las líneas de campo, que de alguna manera nos van a representar cuál va a ser la magnitud, la dirección y el sentido de esta fuerza, ¿no? Y ahí empezamos a apelar a la primera cosa súper rara, que es esta de, bueno, tengo una propiedad, carga eléctrica, y cada una define en todo el universo su campo eléctrico, y con ese campo eléctrico se van a comunicar entre sí porque todas generan un campo eléctrico y inventamos esta gran sopa que es, todas vemos el campo eléctrico de todas y nos comunicamos, ¿no?
que es un salto conceptual, ¿no? A pasar de las cargas y las fuerzas actuando a distancia a decir, tengo una cosa asociada que es el campo eléctrico o el campo eléctrico y el campo magnético, este, que están en todo el espacio, ¿no? O sea, cómo se convierte la teoría de la interacción en una teoría de campos, ¿no? Eso se trata en general de que suceda inmediatamente después de que se adquiere esta noción de las pelotitas haciéndose fuerza, bueno, cómo se comunican con el campo eléctrico. Bien. Después uno puede tener suerte en el liceo o no, y llegar a ver, usando la ley de Faraday y la ley de Ampère, y que un campo genera el otro, llegar a tener a esta noción de la onda electromagnética, hecha de campo eléctrico y campo magnético que oscilan y uno genera el otro, ¿no? Con la ley de Ampère y la ley de Faraday, un cable genera un campo magnético, y ese campo magnético puede producir una corriente, y después no necesito las cargas, y ya me separo de todo eso, y pienso en la onda electromagnética, ¿sí? Incluso puedo agarrar y calcular a partir de las leyes de Maxwell escritas un poco más prolijas, escribir una ecuación de ondas y decir, mira, los campos estos eléctrico y magnético van a formar ondas, y uno puede ver este dibujito. Este dibujito de la onda electromagnética, ¿lo conocen? Sí. Sí. Sí, ahí va, ¿no? Y eso sí, seguro que, no sé, ¿les pasó en el liceo de ver eso? No, no, eso en la carrera ahora en cuarto. Claro, eso es la carrera. Y no estás con ganas de ir a mostrar ese dibujo al liceo porque no querés que te pregunten. Bueno, pero, ¿no? Entonces, tercer paso, las cargas generan esos campos, y esos campos se generan uno al otro, y allá lo que pensamos en un momento, todavía esto es física clásica, ¿no? Bien siglo XIX, bueno, la información de, hola, soy una carga eléctrica, me estoy moviendo, genero un campo eléctrico y un campo magnético, y me voy a comunicar contigo, es a través de enviarse ondas electromagnéticas, ¿no? Eso ya es otro salto conceptual. Estos campos pueden ir cambiando en el tiempo y pueden propagarse la información desde un lugar del espacio a otro, ¿no? Y viajar distancias infinitas. Y bueno, lo que hacemos en física de partículas es dar un paso más, que es decir, muy bien, en realidad nosotros la interpretación de hola, soy una carga y me voy a comunicar contigo, la pensamos así. Imagínense que tuviéramos dos electrones, ¿no? Vamos a hacer que el tiempo vaya de abajo para arriba en este dibujo, ¿está? Entonces, lo que uno hace en teoría cuántica de campos es pensar, viene un electrón, viene otro electrón, se mandan una onda electromagnética, pero vamos a pensar en la partícula que es el cuánto de esa onda electromagnética, así que vamos a representar eso como que realmente este electrón, que lo voy a representar con una flechita que está yendo para arriba, emite un fotón, el otro lo absorbe, se dicen hola, y como tienen la misma carga, por ejemplo, se repelen, y esto sería un dibujito que después es como el fundamento para después hacer los famosos diagramas de Feynman, que nos dicen la primera interpretación de cómo hacer el cálculo para entender cómo es que un electrón y otro se encuentran cerca y se repelen, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que esto es como la visión más avanzada, pictórica también, ¿no? Es una representación que sirve para pensar en un cálculo en realidad, de la misma manera que este dibujito con las flechitas sirve para pensar en un cálculo que viene dado por la ley de Coulomb, ¿no? Y bueno, este es el tipo de cosas que hacemos nosotros en física de partículas. Nos imaginamos diagramas en los que vemos cuáles partículas son las que están interactuando, y la comunicación entre ellas se hace con justamente las partículas mediadoras de la fuerza, y acá vamos a decir, los electrones, en virtud de que tienen carga eléctrica, se comunican entre ellos enviándose fotones, que son los cuantos de la onda electromagnética. ¿Tá? Entonces ese es como el último salto conceptual que uno hace. Obviamente atrás de esto hay toda una matemática, hay que estudiar física cuántica,
hay que estudiar relatividad, hay que unir la física cuántica con la relatividad, y eso es lo que se llaman las teorías cuánticas de campos, que es como el marco conceptual en el que trabajamos la física de partículas hoy en día. Bueno, más o menos quedó clara la idea de cómo es este cuento, de cómo evolucionamos en el electromagnetismo, que es nuestra fuerza más conocida. ¿Tienen preguntas? No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Habían visto diagramas como esto? Lo había visto, pero no lo había entendido lo que me lo expliqué. Ay, Así, no, claro. Y ahora tampoco lo entendiste, tranquilo, pero porque no lo expliqué mucho. Pero bueno, solo para ver que cuando aparecen estos dibujetes son las cosas que nosotros usamos para representar qué es lo que está pasando en las interacciones. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Hola, Daniela. Yo no Daniela, ¿qué tal? recuerdo, todo bien, yo no recuerdo en qué año fue que participé, creo que no terminé, era como un cursillo o algo así, Mm. donde hablábamos también de los neutrinos y de que eran masivos, no eran masivos. Ahí va. Eh, Sí, Sí, en qué año habían descubierto algo así, de que tenía así masa, cuento la historia, algo así. claro. Eh, pero no recuerdo qué año fue, pero hace un par de años ya creo. Hace un par de años, yo creo que acá Mm. para el ser de Rivera, yo la última vez que hablé con ustedes fue en el 21, Puede ser, sí, 2021, por puede ahí. ser, puede ser, sí. Eh, ¿Me querías preguntar algo, Daniela? ¿Cómo? O era como el primer No, momento en era el que había visto? para recordar y, si es cierto lo que me quedó de los Sí, neutrinos y ahora vamos a que, hablar de eso. dale, y que fueron, me quedó el año 2015, no sé si fue algo del 2015 que lo En habían. 2015 hubo un premio Nobel por el descubrimiento Ah, de las bien, masas de los neutrinos, de eso. verdad. Ahí va. Bueno, y ahí hablamos bastante de diagramas de Feynman la otra vez. Ahora estoy yendo un poco más tranqui porque me parece que está bueno eh, ver, que puedan ver que es muy poquito lo que hay que avanzar a partir de la física que ya saben como profes de física o como futuros profes de física, los compañeros del CERP, y que tal, que ya nos podemos ir animando a hablar un poco más de esto. ¿Estamos bien? ¿Todo el resto? Está, sigo. Entonces, bueno, el ejemplo es la fuerza electromagnética, ¿tá? Y lo que vamos a hacer es extrapolar todo esto al resto de las fuerzas nucleares. Fíjense que va a ser la misma idea. Acá la fuerza nuclear fuerte es un poco más complicada que la fuerza electromagnética, pero en el fondo, desde el punto de vista de lo que es la teoría, es muy parecida. Acá vamos a tener los quarks. Los quarks tienen esta propiedad que se llama color porque está bueno el nombre, porque es muy parecido a la teoría de la formación de los colores, ¿tá? Y por eso es que tiene ese nombre color, la gente inventó ese nombre. Y lo importante acá para llevarse es que los quarks tienen una propiedad que en vez de ser positiva o negativa, tiene una propiedad que puede tener tres valores diferentes, ¿tá? En vez de como la carga eléctrica, que la carga eléctrica es o positiva o negativa, o sea que son dos opciones. Para la propiedad, que es la propiedad que hace que las partículas sientan la fuerza fuerte, hay tres opciones. Entonces se les puso un nombre que es rojo, verde o azul. Acá está en inglés las letras, ¿no? Del diagrama, pero es red, green and blue. Entonces uno piensa que cada quark en algún momento dado tiene un color, por ejemplo, rojo. Y lo que se sabe hoy por hoy es que las partículas que existen, que están compuestas de quarks, son agrupaciones de quarks que se juntan para dar una combinación de color blanco. ¿Cuándo estoy pensando en color blanco? Por ejemplo, en un protón tengo tres quarks distintos y cada uno tiene que ser uno rojo, uno azul y uno verde. Obvio que uno no ve el color de esto, es una etiqueta que se pone para hablar de esta propiedad. Pero la idea es una partícula compuesta de tres quarks, uno rojo, uno azul y uno verde, los tres suman sus colores para dar la combinación
blanco. Y entonces esa cosa puede existir. O sea, los quarks tienen esta propiedad que se llama color y se agrupan naturalmente en equipos que son de 3, uno rojo, uno azul y uno verde, o 3 con los anticolores. A la gente le gusta representar esto como que el color anti del rojo es este cian, el anti del azul sería el amarillo y el anti del verde sería este magenta. Es como una manera de pensarlo en analogía con la teoría del color. Así que uno puede tener, por ejemplo, el protón hecho de un quark de cada color y el antiprotón hecho de un antiquark de cada anticolor. ¿Tá? Y estos están agrupados de A3 de manera tal de que la suma de sus 3 colores da blanco. ¿Tá? Como se puede hacer esta analogía con la teoría del color, es que la propiedad se terminó llamando color. Está buenísimo, porque nos permite entender un poco más de una cosa que si no sería unas propiedades que son propiedades matemáticas muy complicadas. Pero que bueno, que esta manera de pensarlo con el color nos permite por lo menos entender por qué se juntan de A3 o de A2. La otra manera de juntarse quarks y dar color blanco en esta teoría y que nos permite interpretar qué partículas hay son las partículas que están hechas de un quark y un antiquark, y se piensa que cada una está hecha de un quark de un color y de el anticolor correspondiente. Entonces esa combinación también da blanco, y eso explica, es la manera que tenemos de interpretar cómo existen estas partículas que se llaman mesones, que son los que están formados por un quark y un antiquark. ¿Habían oído hablar de esto? Sí. ¿Sí? ¿También en videos o en algún contexto formal? No, Videos. formal no. Videos, ahí va. Bueno, está, atrás de esto hay toda una teoría, ¿no? Pero esta explicación, este cuento así como está, yo creo que se le puede decir a cada uno, a sus abuelos, decirle, miren, esto, miren qué loco esto. ¿No? Y no parece tan difícil, tan raro de explicar. Obvio que es raro, porque nos resulta raro, pero en realidad esta analogía está buenísima. Y después, de la misma manera que inventamos esta propiedad que se llama color, que sería como el equivalente a la carga eléctrica, solo que tiene más opciones, ¿sí? Y nos permite explicar que hay partículas hechas de 3 quarks y otras que están hechas de 2 quarks. ¿Cómo se comunican los quarks? Bueno, la noción que prima hoy en día es que están estas partículas que se llaman los gluones, que lo que llevan es un color y traen otro. Estoy haciendo una cosa muy básica, pero este es el dibujito que salió en el póster del Premio Nobel de 2003, que fue en el que se descubrieron, en el que se premiaron el descubrimiento de las propiedades de estas partículas que se llaman gluones. Entonces acá tenés un quark azul, uno verde y uno rojo, tratando de repelerse con la fuerza fuerte que actúa de manera que estos quarks no se pueden separar y están formando un conjunto que tiene color blanco. ¿Por qué se representan como un resorte? ¿Qué conocen ustedes de resorte? ¿Cuál es la ley del resorte? La ley de Hooke. Bueno, resulta que la dependencia con la distancia de la fuerza nuclear fuerte es así, proporcional a la distancia. Así que puedo pensar en K por R, ¿no? Y como cumplen una ley que matemáticamente dice que el potencial de interacción de la fuerza fuerte es igual, o sea, en primera instancia se puede pensar que es igual al potencial, la fuerza potencial elástica de un resorte, es que los gluones se llaman glue, porque glue en inglés quiere decir pegamento, y son justamente los que tienen el rol de mantener unidos a los quarks, formando estos conjuntos blancos, ¿tá? Y eso explica por qué los quarks no andan sueltos. Yo no puedo encontrar un quark separado, porque si agarrara un quark separado tendría un solo color y no tiene, no está armado con otros más en una combinación que forma blanco. Entonces, esta idea lo que explica es una cosa que se llama justamente el confinamiento de los quarks, que es esta propiedad de que no los vemos nunca sueltos.
en general están formando conjuntos de A3 o de A2, que son las partículas que llamamos hadrones, que son bariones de 3 o mesones de 2. ¿Tá? Y con estos 3 dibujitos, uno se puede llevar una idea de cómo es esto. ¿Tá? Entonces tengo los quarks, que son las partículas que sienten la fuerza fuerte. El color, que es la propiedad que hace que sientan la fuerza fuerte. Y los gluones, que son los mediadores que comunican, son los cuantos de las ondas fuertes, si quieren, ¿tá? Lo podemos decir así, que son los mediadores de la fuerza entre los quarks y que hace que los mantengan unidos. Vuelvo a una pregunta re básica, pero que ahora ya la pueden contestar. Cuando en el liceo te dicen neutrones y protones forman el núcleo, y uno piensa, todos esos protones, si la única fuerza que hubiera fuera la fuerza eléctrica, se tendrían que repeler todos y el núcleo reventar, ¿no? Los que están manteniendo unidos a los neutrones y los protones entre sí, también en el núcleo, son los gluones. Los gluones y mesones de estos, partículas estas que tienen 2 quarks, que también sirven para comunicar los protones y los neutrones en el núcleo atómico. Entonces esa es una buenísima, porque esa pregunta seguro que sí se las hacen en la clase. ¿Por qué todos los protones que tienen carga positiva no se repelen? ¿No? ¿Alguien les hizo esa pregunta alguna vez? ¿O ustedes se hicieron esa pregunta? Sí. Ahí veo cabezas diciendo sí. A ver cómo están los de salto. Bueno, ahí vamos la cosa. ¿Estamos bien por acá? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? No los escucho, están todos sin micrófono. ¿Sí? ¿Seguimos? Dale. Bueno, lo mismo va a pasar, esta idea de la fuerza fuerte ya nos permite ir viendo, entonces, varias propiedades estas de los quarks. En realidad cada quark viene de 3 colores, pero hay 6 tipos distintos. Esto es también una cosa que no tenía por qué haber sido así, pero sí. Los quarks que se llaman up y down, los quarks que se llaman charm, strange y top y bottom. Los up y down, ya vimos en los dibujos anteriores, son los primeros que se descubrieron y son los que forman el protón y el neutrón. ¿Cuál es la gracia? Fíjense que el protón, como objeto compuesto de 3 quarks, ya lo puse acá, tiene 2 quarks tipo up, principalmente tiene 2 quarks tipo up y uno tipo down. Y uno diría, esos tipos tienen carga eléctrica porque el protón está cargado. Entonces los quarks tipo up tienen 2/3 de la carga eléctrica, de la unidad positiva de carga del electrón, ¿no? Si esto sería como, cuando digo digo el módulo de la carga del electrón. Lo medimos en las unidades naturales, justamente son, la carga del electrón es la unidad de carga natural. Y uno dice, bueno, el quark up tiene 2/3 de eso. El quark down tiene menos 1/3 de eso. Y con 2 up y un down, 2/3 más 2/3 son 4/3, menos 1/3 me da 3/3 y me queda la carga del protón bien, bien hecha. ¿Tá? Esto a mí me encanta cuando voy a dar charlas en el liceo, porque nosotros estamos todo el tiempo repitiendo que la carga eléctrica está cuantizada, que no hay partículas que vengan con fracciones de la carga eléctrica, que no puedo tener media carga eléctrica suelta por ahí, que todas vienen en unidades de la carga del electrón, pero eso es parcialmente cierto, en el sentido de que, obvio, los quarks no andan sueltos y por eso no vemos partículas estables con cargas que tengan fracciones de la carga eléctrica elemental, pero en realidad los quarks tienen cargas que son 2/3 o menos 1/3 la carga eléctrica unitaria, digamos. Y eso es como una novedad cuando uno lo cuenta a los estudiantes de secundaria, ¿no? Así que, bueno, cuando yo era chica nos repetían siempre, no, la unidad de carga es indivisible, está cuantizada, todas unas frases grandilocuentes, todo mentira. Porque los quarks tienen cargas que son tercios. Esto sí lo habían escuchado, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien se está traumatizando? ¿Qué dice? No los oigo. Préndanse los micrófonos, así los oigo.
¿Están todos sufriendo? Sí, habíamos escuchado eso. Ahí va. Bueno, bien. Y bueno, de los up y down estamos hechos nosotros y toda la materia conocida, pero los otros quarks, strange, ya ven que el nombre es raro. Hay un quark que se llama raro, hay otro que se llama encantador, hay otro que se llama abajo y el otro que se llama arriba. Bueno, se fueron descubriendo después de los años 60 en distintos experimentos que se pensaron para justamente poner a prueba los núcleos, romperlos y generar partículas nuevas. Ahora vamos a hablar un poco de los experimentos. Y tienen masas muy distintas, ¿no? Si uno representa la masa como un tamaño, acá, esto es una imagen pictórica. Si más o menos este fuera el tamaño de un protón, los quarks up y down son mucho más chicos en masa, ¿tá? Acá está escrita la masa en electronvolts, ¿tá? Que es como la unidad en la que usamos para medir electronvolts. Nos da, es una unidad de energía, pero si nosotros pensamos que la velocidad de la luz vale 1, usamos masas en electronvolts. Entonces estos son 3 megaelectronvolts, 6 megaelectronvolts, 1.24 gigaelectronvolts, esto ya es mucho más. Así que ahí ven el CHARMM, que tiene una masa mucho más grande. El Strange 95 megas, y después tenemos el Bottom, que ya son 4.2 gigas, y el Top, que es muy masivo, mucho más masivo que el Protón. De hecho son como 173 veces la masa del Protón, la masa que tiene un quark top, por ejemplo. Y todos estos vienen cada uno de 3 colores y se juntan en general de A3, en conjuntos de A3 o de A2, como habíamos visto antes con la fuerza. ¿Tá? El quark top es muy raro, porque tiene una masa muy grande y es muy inestable, entonces es muy difícil de encontrarlo. O sea, no se encuentra nunca en la naturaleza agrupado con otros porque existe durante muy poco tiempo, es una partícula que ni bien se produce, decae. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Sigo? ¿Poquito? Bien. Bueno, nos falta fuerza débil, que es la última de la que vamos a hablar. No vamos a hablar de la gravedad porque la gravedad es mucho más difícil, ¿no? Así que de gravedad ni hablamos en física de partículas. La fuerza débil es justamente la que explica, o la mediadora, la interacción responsable, vamos a decir así, de los fenómenos radioactivos. ¿Tá? Históricamente, digamos que Henri Becquerel, Marie Curie, Marie Slowodka y Pierre Curie descubrieron los elementos transuránicos, que son radioactivos. Y bueno, ahora acá ustedes ya conocen la radioactividad, habrán estudiado o no, pero más o menos la idea es que en un núcleo de un elemento, de un átomo de un elemento químico, lo que tenemos es que algún proceso radioactivo permite cambiar lo que son un neutrón y convertirlo en protón o un protón en neutrón. Eso cambia cuál es el elemento químico, ¿no? Porque si cambia el número de protones en el núcleo, eso cambia justamente la definición de cuál es el elemento. Y acá, por ejemplo, tengo el ejemplo escrito de cómo es el decaimiento beta radiactivo del carbono 14. El carbono tiene algún neutrón que se convierte en un protón, paso de tener 6 protones en el núcleo a tener 7, cambia el elemento químico, se vuelve nitrógeno. Y eso, para que se conserve la carga eléctrica, y uno lo entiende porque uno ve salir electrones volando de acá, que son las partículas beta, del decaimiento radiactivo beta, este proceso libera electrones, y hoy por hoy se sabe que además de electrones vienen neutrinos del electrón, que en realidad no son neutrinos, son antineutrinos del electrón. Y esto pasa, uno puede imaginarse que tengo un neutrón que se convierte en un protón, y además libera un electrón y un neutrino. Nosotros hay diagramitas que se pueden representar así, como un neutrón que tiene un quark up y 2 down, que se convierte en un protón con 2 quarks up y un down. Acá lo que sabemos es que lo que tiene que haber pasado para que un neutrón se convierta en un protón es que uno de los quark down del protón se haya convertido en up. ¿Tá? El que genera esa conversión es la que llamamos la fuerza débil, y está
mediada por uno de estos bosones que llamamos W. ¿Tá? Entonces, pues, si volvemos a la analogía con lo que era la fuerza eléctrica, acá vamos a tener que lo que hace la fuerza débil es cambiar quién es un quark por otro. ¿Tá? O sea, lo que cambia es el tipo de quark. ¿Tá? El tipo de quark tiene un nombre en física de partículas, se llama el sabor, porque están todos para la joda, y a esta propiedad que dice quién es un quark, se le llama el sabor del quark, como si fuera el sabor de un helado. Y bueno, lo que hace la fuerza débil es justamente permitir que un tipo de quark se convierta en otro y entonces un elemento químico se convierte en otro porque algún neutrón se convierte en protón, un protón se convierte en un neutrón, viceversa, y nos permite una interacción que hace que el núcleo que era de un elemento químico se convierta en un núcleo de otro elemento químico. ¿Tá? ¿La habían visto esto desde este punto de vista? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? No escucho nada. No, Sí, ¿Sí? No, ahí va. Bueno, ya lo saben todo entonces. Esta es la pura verdad. Lo que pasa en la radioactividad es que un tipo de quark se convierte en otro. Y bueno, voy a avanzar un poquito. Acá tengo un montón de dibujitos de cosas que pueden pasar, pero lo importante para llevarse hoy, que igual no vamos a profundizar mucho, es esto de que la fuerza de él tiene 3 tipos distintos de mediadores, ¿tá? No hay un solo fotón de la fuerza débil, sino que hay 3, ¿tá? Uno son unas partículas que se llaman bosones W, que tienen carga o menos negativa, tienen carga eléctrica. Las partículas mediadoras de la fuerza débil tienen carga eléctrica. Eso es re loco. ¿Tá? Porque los gluones no tenían carga eléctrica, por ejemplo. No sé si me acordé de decirlo, pero si no se los digo ahora. Los gluones mediadores de la fuerza fuerte no tienen carga eléctrica, pero los mediadores de la fuerza débil sí. Está el W, viene uno negativo, uno positivo, y también hay otro mediador que tiene carga eléctrica neutra. Y esto nos permite explicar todos los fenómenos en los que unas partículas que tienen un contenido de quarks se convierten en otras. Por ejemplo, acá, un neutrón se convierte en un protón. Este es como el mismo dibujo que tenía en la diapositiva anterior. Acá tengo un quark down, es un down azul. Suelta un bosón W negativo. Fíjense que el down tiene carga eléctrica menos un tercio. Cuando pierde un -1, me quedan 2 tercios positivos. Y esa es la carga eléctrica del up. ¿Ah? O sea, esta emisión radioactiva de que un down se convierte en un up soltando un W menos, conserva la carga eléctrica también, y este W uno piensa que produce un electrón y un antineutrino del electrón. Acá está dibujado así. Uno puede pensar este mismo proceso de que un down se convierte en un up soltando un W, lo puede dibujar de esta manera. Y bueno, este tipo de diagramas en los que decimos cuál era el quark inicial, qué mediador interactuó y qué tengo al estado final, son los que nos permiten entender, por ejemplo, cosas como que los kaones se convierten en piones, o los piones se convierten en muones, o todas las cosas que pasan en la fauna de las interacciones de las partículas, que antes se creía que eran elementales y que se empezaron a observar en todos estos experimentos que se hicieron hasta los años 60. ¿Tá? Y en particular eso, todos los fenómenos radiactivos que se conocen se explican bien pensados como que la fuerza débil está en la mediadora, tiene estos mediadores cargados o neutros y se pueden explicar todos los intercambios de los sabores de quarks que ocurren ahí. ¿Tá? De acá yo trabajo justamente en esto porque los neutrinos son las partículas que aparecen que solo tienen interacciones de estas que se llaman interacciones débiles. ¿Por qué se llaman débiles? ¿Qué sabemos de eso? ¿Por qué las otras son fuertes y estas son débiles? ¿Qué les parece?
Silencio total. Están todos apagados los micrófonos. Por la intensidad de la interacción, la distancia de... Está claro, ¿no? Débil tiene que ser muy débil y fuerte tiene que ser muy fuerte. Bueno, fuerte es muy fuerte porque es la que mantiene unido al núcleo. Podemos pensarlo así. Y estas débiles son, primero porque no todas las cosas, si esto pasara mucho, si fuera muy intensa la fuerza débil, todo estaría teniendo decaimientos radiactivos, todo sería radioactivo. Si eso no pasa. Pero ¿por qué no pasa? Es la locura. Es que la explicación que tenemos hoy de por qué la fuerza débil es débil es que estos mediadores, a diferencia del fotón, que no tiene masa y puede viajar muy lejos, estos mediadores tienen una masa enorme. Y como tienen una masa enorme, no pueden andar muy rápido. Entonces, digamos que la interacción nuclear débil queda confinada realmente al tamaño de los núcleos atómicos y es muy débil porque los mediadores son muy caros de producir. Uno tiene que tener mucha energía para que suceda un decaimiento de estos con un mediador que tiene unas masas enormes. Son como 80 veces la masa del protón, por ejemplo, la masa del W. Así que si quieren, cuando les preguntan por qué la fuerza débil es débil, van a decir, bueno, porque los mediadores son muy pesados. Tienen una masa muy grande. Pueden repetir esto por ahí que está bien. ¿Ah? Y bueno, digamos que por ahora lo que hicimos fue contar muy por arriba y explicando más bien la historia de cómo son las ideas, las partículas que tenemos en el modelo estándar de partículas, que es la teoría que hoy por hoy explica casi todo. Tenemos los quarks forman los núcleos de los átomos, sienten la fuerza fuerte, la débil y la electromagnética. Tenemos los leptones, los cargados en el electrón monetado, sienten la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Los leptones no tienen color, así que no sienten la fuerza fuerte. Después podemos pensar que las partículas que forman la materia son las que están al lado izquierdo acá. Tenemos 3 generaciones, una que es el up, el down, el electrón y el neutrino electrón, que es como la generación conocida. Y después vienen copias de estas mismas partículas, pero que tienen cada vez más masa. Y vimos que teníamos los mediadores de las fuerzas, los que llamamos zetas y Ws, son los mediadores de la fuerza nuclear débil, los gluones, que son los mediadores de la fuerza nuclear fuerte, y los fotones, que son los mediadores del electromagnetismo, donde mediador es la partícula de la onda que permite hacer la comunicación de esta fuerza. En este diagrama sí está el bosón de Higgs, ahí atrás. No vamos a hablar mucho de él, porque realmente no es el mediador de ninguna fuerza, pero sí sabemos que la interacción con el campo de Higgs, que no es el bosón, es otra cosa, es su campo, es el que hace que las que las partículas tengan masa, ¿tá? O es la manera en la que se explica en el modelo estándar que las partículas tengan masa. Entonces, bueno, hasta acá es lo que les voy a hablar de física de partículas. Después les voy a contar un poquito en qué trabajo y cuáles son los experimentos que se hacen, si tienen 5 minutos más, y si no, le dejamos para acá. Ustedes me dirán. Bueno, una pregunta un compañero que no Pero quedó es de la clara. diapositiva anterior. Sí. Sí, Sobre cuando estuve hablando de, pensamos de un quark, Al bosón, produce el bosón de W o, sí, sí, luego, sí, un leptón. sí. Pero se puede dar la relación inversa sí, para formar un par. Ah, o sea que es sí, bilateral. sí. Por ejemplo, puede venir un neutrino con mucha energía, le pega un electrón, juntos forman un W, estoy haciendo esto como ir para atrás, y ese W puede producir un quark down y un up. Eso pasa. Ah, bien. Ahí tenemos. En Muchas general, en veces física de partículas, todo lo que pueda pasar por un lado también puede pasar para atrás, siempre que se Ah, conserve la energía. ahí está. Porque también me entró la duda a mí, ahora que menciono esto, Mm. que se hablaba de la asimetría en uno de los bosones de la energía, de la fuerza nuclear débil. ¿Tiene algo que ver en esta pregunta que hicimos o es totalmente en otro caso, digamos? La Pero no asimetría te escuché temporal, la simetría de qué, perdón, la porque no asimetría te escuché. temporal creo que era el caso. Ah, En de ir para bosones, adelante y para atrás.
Sí. Sí, que que en el caso de la fuerza nuclear débil había situaciones en las que existía una simetría, creo que temporal. No tiene nada que Bueno, ver con el caso que estamos preguntando ahora, ¿no? no, en realidad, bueno, es re profunda esa pregunta. Pero bueno, más o menos, en general uno puede pensar que las teorías de campos permiten que las cosas que se pueden hacer en una dirección, o sea, ¿no? Que tal estado inicial llegue al estado final, siempre se puede hacer que el final llegue al inicial, siempre que se conserve la energía. Esa es la pregunta así genérica. Después hay cosas raras que pasan. ¿Tá? Porque hay una relación entre esa simetría de ir para adelante y para atrás con el tiempo, que a su vez que tiene que ver con las partículas que son partículas y las que son antipartículas, eso también es re profundo. ¿Tá? Y también tienen una conexión justamente con el hecho de quién es partícula y quién es antipartícula, tiene una conexión también con bueno, los valores de las cargas. ¿Tá? Entonces hay una cosa que se llama la simetría de paridad, de conservación de carga y de inversión temporal, que capaz que escucharon hablar en algún video. Bueno, esas son propiedades muy técnicas que dicen, bueno, cuándo pasa que a veces hay cosas que pueden ir en una dirección del tiempo y no en la reversa. Pero no sé si me estabas hablando de eso. Sí, era por ahí. Te estaba preguntando Era si por tenía ahí. alguna relación con este caso, pero ahora que lo dijo, sí. Siempre tiene que ver. Es re profunda. Para poder hablar de eso sí necesito hacer un poco más de matemática. Entonces no te lo puedo explicar hoy, No, pero entendí la idea, entendí la idea. Pero la idea es esa, hay una relación entre el paso del tiempo, el hecho de ser partícula o antipartícula, y el hecho de que las cosas también se puedan ver espejadas. Hay unas simetrías que se llaman simetría tipo espejo, que capaz que escucharon hablar también, que están metidas en todo esto. Así que sí, está buena la pregunta. Básicamente lo que pensamos acá, si los diagramas los miramos de izquierda a derecha, todo lo que puede pasar de izquierda a derecha, en general puede pasar de derecha a izquierda siempre que se conserve la energía. ¿Tá? Eso es como la regla general. Si se conserva la energía y la cantidad de movimiento, ¿no? Claro, claro. Que ustedes que saben relatividad ya saben que es casi lo mismo, ¿no? Gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, y entonces, nada, llegamos a este punto. Después yo lo que les quería comentar es que les voy a dejar esta charla para ustedes, ¿no? Pero acá tengo un diagrama que no lo voy a poder leer hoy porque ya hablamos demasiado, pero esto es como un mapa mental, la manera en la que yo me imagino las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en las partículas elementales, ¿no? Que las partículas elementales son indistinguibles entre sí, todos los electrones son el mismo electrón, que sus propiedades son cuánticas, o sea que la teoría que está atrás es la mecánica cuántica, pero que a su vez necesitamos que estas partículas cumplan las propiedades relativistas, o sea, necesitamos usar la relatividad especial para explicarlas, y las teorías cuánticas y relativistas son los que acá tengo este diagramita, que son como cuando la velocidad es muy alta y el tamaño es muy chico, son las que se llaman teorías cuánticas de campos. Y bueno, lo que uno piensa es estas teorías que explican la interacción nuclear fuerte, la electromagnética y la débil, tienen sus nombres como teorías cuánticas de campos. La teoría que explica la fuerza nuclear fuerte es la que se llama cromodinámica cuántica, cromodinámica porque viene de color, justamente. La electromagnética se llama electrodinámica cuántica, también. Y después la fuerza nuclear débil en realidad se llama teoría electrodébil, porque vieron que como los mediadores de la fuerza débil tienen carga eléctrica también, en realidad son dos teorías, la electromagnética y la nuclear débil, que se estudian juntas, se pueden entender como parte de un fenómeno mismo que es la teoría electrodébil. Y bueno, lo que hacemos acá en teorías cuánticas de campos en general es usar estas propiedades cuánticas y relativistas de las partículas para ver qué partículas se pueden convertir unas en otras, con qué probabilidad puede pasar eso, ¿no? Y hacer medidas, por ejemplo, de cuánto dura una partícula, cuál es el tiempo de vida medio de una partícula. O cuál es la probabilidad de que esta partícula con esta, si chocan, tengan una interacción y se conviertan en otras, ¿no? Entonces, esas son las cosas que calculamos en física de partículas y que usamos para poder testear justamente las predicciones que se pueden medir en experimentos de las cosas que podemos calcular a partir de las ideas matemáticas que tenemos
de cuáles son las partículas y cómo son sus interacciones. ¿Tá? Así que les dejo este panorama para que después lo puedan bichar un poco. Y lo que les quería comentar es que, bueno, los experimentos justamente empezaron a hacerse hace muchísimos años. Antes tenían tamaños tipo así. No sé si ven bien acá. Esto es un detector Gargamel. ¿Ven acá una persona, otra? ¿No? Ven que esta cosa es como una cámara de burbuja que tiene un tamaño más o menos parecido al del ser humano. Después sacan fotos estas así, como las que están en la tapa de los libros de física. Y después ahora ya hay experimentos mucho más grandes, ¿no? El Tevatron de Fermilab, que descubrió el Quark-Top, funcionó en los años 90 en Estados Unidos. Ya los experimentos fueron creciendo y ahora habrán visto muchas imágenes de el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones que está en Ginebra, que es este caño de 27 kilómetros de diámetro en el que vienen protones viajando, y esos protones se chocan adentro de unos detectores tremendos, y uno puede ver imágenes generadas por computadora, pero que reconstruyen las partículas que chocan y para dónde van, y entonces uno puede calcular qué propiedades tienen, y etcétera, etcétera. Entonces, los experimentos de física de partículas son los experimentos más modernos del mundo, tienen la tecnología más avanzada, los descubrimientos de punta, un montón de cosas se hacen justamente para descubrir materiales con los que hacer estos detectores, es buenísimo. O sea, la tecnología desarrollada por los experimentos de física de partículas es increíble al día de hoy. Acá ponía unas fotos de algunos experimentos justamente que se usan para medir propiedades de los neutrinos, que son muy difíciles de medir porque no tienen carga eléctrica ni nada, solo tienen interacciones débiles. Entonces los experimentos de neutrinos en general se hacen poniendo cámaras fotográficas, digamos, de alguna manera, o fotodetectores en agua o en el hielo, como esta cosa que se llama Ice Cube, que es un montón de hielo de un tamaño de 1 kilómetro cúbico lleno de cámaras, que cuando llega un neutrino y le pega un electrón a través de un bosón W, y ese electrón sale volando, genera luz electromagnética, y eso se puede ver con estos detectores. Y bueno, los experimentos de física de partículas son increíbles. Podemos hacer otra charla otro día de cómo son los experimentos de física de partículas, pero es como un mundo para hablar así. Y finalmente les cuento que más o menos qué es lo que hago yo, lo que se hace en Uruguay, que no tenemos experimentos de física de partículas, pero sí lo que hacemos es justamente usar las teorías para calcular propiedades que se pueden medir en los experimentos. Entonces acá tengo de la tabla de las partículas, tengo acá mi super libro, me gusta mostrárselos. ¿Ven esto? ¿El tamaño de esta cosa? Esta es la guía de las partículas, la que salió el año pasado. Es como una guía de calles que tiene todas las propiedades, es enorme porque hay muchas propiedades que se miden, pero por ejemplo acá las propiedades del electrón, hay una tabla de las propiedades del electrón y uno puede mirar, por ejemplo, este dato que les daba hoy de que el momento dipolar eléctrico del electrón es menos de 10 a la menos 28 cargas de electrón por centímetro, no por metro, o sea, son 10 a la menos 28 centímetros. Este dato que les daba hoy al principio. Y bueno, la idea nuestra es usar las teorías para calcular qué predicen las teorías que se tendría que medir en los experimentos de las propiedades de las distintas partículas. Así que eso es lo que hacemos todos los que nos llamamos los fenomenólogos. ¿Por qué? Porque calculamos los fenómenos medibles, que son los que se espera de cómo es la teoría que explica las interacciones de las partículas elementales. O sea que lo que yo trabajo es usando la teoría para tratar de ver qué cantidades se podrían medir en los experimentos para obtener los valores de las propiedades de las partículas, las masas, los momentos dipolares, la vida media, cuánto duran, si se producen y decaen, en qué otras se pueden convertir, todo eso. Y bueno, eso se guarda en unas guías enormes. Acá tenía la foto del 2021 de la guía del 2020, que también era enorme, y ahí la tenía arriba de mi mesa y puse la foto ahí de mis guías de las partículas de ese año.
Y bueno, eso, yo lo que les quería contar un poco, nada más solo para que tengan un titular, porque no me quiero poner hoy a hablar de esto, es que yo trabajo midiendo, o sea, calculando propiedades de los neutrinos. Como decía hoy la compañera, tenía la última vez que les había hablado un poco de mi trabajo, les hablé un poco más de, bueno, qué pasa con la masa de los neutrinos. En 2015 se otorgó el premio Nobel al descubrimiento de las masas de los neutrinos, que se hizo con unos experimentos muy técnicos que hoy no me va a dar tiempo a explicarles, pero que tienen unas propiedades maravillosas. Los neutrinos al principio se pensaba que no tenían masa y ahora se sabe que sí tienen masa, pero no se entiende muy bien cómo tienen masa. Y bueno, acá tenía unas fotos bueno, cómo son, qué es lo que se mide en los experimentos. Y bueno, la pregunta acá es que los quarks y los electrones y muones y tal, todos tienen unas masas que son bastante grandes, y los neutrinos se sabe que tienen unas masas muy chicas y no se sabe por qué son tan chicas. Y yo trabajo en eso, en las maneras que hay para arreglar la teoría del modelo estándar para que los neutrinos puedan tener unas masas tan chicas y que eso sea razonable desde el punto de vista matemático. Y cómo se puede medir esas propiedades que predicen las teorías en los experimentos. Eso es en lo que yo estoy trabajando ahora. Ahora me van a preguntar. Termino de contarles un poco la charla con esto. Si quieren me preguntan algo acá, pero tengo un último slide que es para compartirles cosas de cómo pueden estudiar más física de partículas ustedes en sus casas. Así que los escucho las preguntas y si no después les cuento un poco de los materiales que hay para estudiar más y aprender un poco más de esto. Están todos apagados, así que no digo nada. Prendan los micrófonos porque no los oigo. ¿Nada? ¿Nadie me quiere decir nada? Nosotros queríamos contar que estábamos contentos de conocerla porque usamos sus Sí, publicación. sí, las publicaciones para ecuaciones diferenciales de física. ¿En serio? En mecánica, sí. Y cuando entramos y dimos el nombre dijimos, esa es la Lucía, la que usamos el papel. Sí. ¡Qué emoción! La Lucía del libro. No sé. ¿Qué libro? Ah, es un material de ecuaciones diferenciales de la Facultad de Ingeniería. Me estoy volviendo famosa por eso, ¿eh? Uno hace tanto trabajo serio y me voy a volver famosa por eso. Les voy a contar algo para que puedan difundir por ahí. El examen de ecuaciones diferenciales, cuando yo estudiaba la carrera, lo perdí 3 veces. Y después me mandaron a hacer ese trabajo de hacer los apuntes de ecuaciones diferenciales para mecánica. Y ahora todo el mundo me habla de eso, no lo puedo creer. Es algo que a mí me costó mucho aprender. Nosotros también. Ahí va. Eso es difícil, ¿eh? Ay, no saben el trauma que tengo yo con las ecuaciones diferenciales. Me muero que mi material llegó hasta ahí. Bueno, me quedo emocionada. Bueno, no sé, si tienen como preguntas de todo lo que les conté, si no me dejan que les diga 3 cosas para hacer para estudiar un poco más de física de partículas, ¿les parece? Y después conversamos. Sí. ¿Sí? Está. Entonces, primero que nada, los libros de física general, ojalá que haya otros ahora más modernos. Yo usaba el RESNIC, el Serway. ¿Siguen usando estos libros en física general, en primer año del CERP, así? ¿Primero, segundo? Sí, se siguen usando todos esos libros. Perfecto. El RESNIC y el Serway, los tomos 2, que son las que tienen la parte de física moderna, tienen al final los 2 capítulos que hablan de física de partículas. Todo esto que les dije lo pueden leer ahí y está re fácil. ¿Tá? Tienen todo esto a este nivel, ¿no? De cuáles son las partículas, qué interacciones hay ejercicios que son muy básicos que se pueden hacer ahí. O sea que lo primero es, si están cansados de mirar videos y quieren hacer algo más concreto,
pueden agarrar el ResNik o el Serway e ir a leer los capítulos del final, ¿tá? En el Serway, por ejemplo, es el capítulo 46 del tomo 2, es el que habla de física de partículas. ¿Los miraron alguna vez eso? Nosotros no llegamos al final. ¿No? No, ¿Sabían que estaba ahí? tampoco. Bueno, están ahí. Así como han leído el Serway o el ResNik para estudiar física general, física 1, física 2, bueno, pueden usarlo para estudiar un poquito de esto cuando estén aburridos en las vacaciones. Otra cosa que hay y que está buenísima y que pasa seguido es que hay unos cursos de un instituto que se llama ICTP Saifr, que queda en Sao Paulo, en Brasil, ¿tá? Que organizan unos cursos de física online en español, pero a ustedes no les importa porque ustedes hablan portugués también, así que mejor todavía, porque son bilingües. Pero existen estos cursos que son para profesores de física y que están buenísimos. Y nosotros en la Sociedad Uruguaya de Física participamos a veces, en general, Martín Monteiro, que es uno de nuestros compañeros de la SUF, y también de APFU, porque es profe de física, colabora él dando estas charlas, así que pueden entrar a esta página, les dejé el link acá, que es el ICTP Saifr, sala en español, porque cada ciertos meses dan clases de física de partículas, de cosas así de física moderna, re interesantes, y todavía hay actividades que se pueden anotar ahora para agosto y septiembre. En general son los sábados, sábado de mañana, sábado de tarde, así que está bueno porque en general se pueden hacer. Y si algún día se copan, pueden tomar esas clases, que están buenísimas porque tienen materiales de cosas para hacer en la clase, si quisieran enseñar algo de esto en el aula mismo, ¿está? Así que eso está buenísimo. Otra actividad que les quería contar que ocurre cada tanto es estas clases que se llaman Atlas Masterclass, que son unas visitas guiadas al centro de control del colisionador de hadrones, el LHC, y se hacen actividades para liceales de toda Latinoamérica. Guzmán Trinidad ha participado con tus alumnos de eso. Por lo menos tengo constancia que hace unos años estuvo participando de las masterclasses, ¿no, Guzmán? Trinidad, ahí va. Eso, vos estuviste haciendo esto, ya te tengo ahí, que has llevado a tus alumnos muchas veces a participar. Capaz que después les puedes contar a los chiquilines que cómo están buenas esas actividades. Y eso tenemos ahora con Martín. Hicimos un Google Group, que les dejé la dirección acá, ¿tá? Porque capaz que pueden mandar un mail a ese grupo o unirse a ese grupo. Y cuando hacemos esta masterclass, lo avisamos por ahí. También avisamos en la APFU y también avisamos en las páginas de la Sociedad Uruguaya de Física, porque pero en general casi todos los años hay. Este año no hicimos Atlas Masterclass, pero lo más probable es que el año que viene haya. Y ahí pueden participar ustedes como profes para aprender a hacerlo. Se hace un análisis de datos del LHC, está buenísimo, es re divertido. Y, y también pueden llevar a sus estudiantes de las clases que quieran, porque en realidad es una actividad que es bastante autocontenida. Se les da unas charlas de física de partículas, se muestra cómo es el colisionador y bueno, es bastante divertido. Así que la verdad que estén atentos a eso si les interesa porque está buenísimo y casi todos los años hacemos alguna actividad de eso. Y lo otro que tengo para contar, que es la novedad del año, es que probablemente en los programas nuevos de física pase algo bueno, algo positivo, que es que se empieza a poder incluir como un tema para hablar en bachillerato, física de partículas. ¿Ah? O sea que es probable que ahora con las últimas reformas, que vamos a ver cuánto dura, pero bueno, por ahora se está discutiendo de incluir temas de física de partículas para los cursos de física de secundaria y entonces vamos a empezar a organizar actividades para trabajar, para poder, nada, ayudar a todos los profes a poder dar los temas de física de partículas si les interesa. Así que eso estoy trabajando un poco, empezando a trabajar con Álvaro Suárez para generar algún material y algunos cursos para poder enseñar un poco más de física de partículas que capaz que si nos empezamos a animar se puede hacer un poco más en el liceo, que es lo que estaría buenísimo para que no pase que tengan 20 años y no sepan
que hay quarks. ¿Está? Así que les dejo esta última página ahí. Les cuento que para estudiar física de partículas en Uruguay es un camino largo y tedioso, pero que puede estar bueno también, que le pueden contar a sus estudiantes, que uno puede hacer la licenciatura en física, que uno puede hacer una maestría, que uno puede hacer un doctorado en Uruguay y dedicarse a investigar en esto. Ya somos bastantes personas que estamos trabajando esto. Les dejé mi email ahí también, por si después me quieren escribir cualquier pregunta. Y bueno, nada, les dejo la charla que después se las bajan, se la voy a pasar a la gente ahí a Washington para que ustedes después la tengan y la puedan usar. ¿Está?